Me llamo Fiona Sayers. Tengo 67 años y durante 35 años construí una empresa de construcción de $12 millones que todo el mundo, incluidos mis propios hijos, llamaba la empresa de mi marido. Cuando Gerald me dejó por su secretaria, mi hijo mayor, Craig, dijo algo que me llevaré a la tumba. Se sentó en la mesa de mi cocina, me miró a los ojos y dijo: «No lo compliques, mamá. Papá tiene el dinero. Papá tiene el dinero». 4 palabras, 35 años borrados. Pero hay algo que Craig no se molestó en comprobar. Ninguno de ellos lo hizo. Yo ya había contratado a una abogada 6 meses antes de que Gerald hiciera las maletas. Había encontrado los recibos. Había leído los contratos. ¿Y qué ocurrió aquel viernes por la tarde, a las 3, cuando 60 empleados abrieron el correo electrónico de sus nóminas? Bueno, el lunes por la mañana, Gerald no podía hacer ni una sola llamada que no terminara en silencio. Bienvenidos de nuevo a Historias de Alpha Mom. Este es el canal donde las madres cuentan sus historias. Las que tardaron años en entender y solo minutos en cambiarlo todo. Si eres nuevo por aquí, deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte para no perderte lo que Fiona hace después. Conocí a Gerald en 1989. Yo era contable corporativa en una empresa mediana de Richmond. Él era capataz de obra, echaba cimentaciones y le decía a todo el mundo en el bar que algún día tendría su propia empresa. Gerald tenía el encanto. Yo tenía los números. Él tenía el apretón de manos. Yo tenía el historial crediticio. Cuando dijo que quería montar una empresa de construcción, fui yo quien se sentó en la mesa del comedor durante 3 semanas a escribir el plan de negocio. Fui yo quien entró en el First National Bank y convenció a un agente de préstamos para que aprobara $200,000 garantizados con mi crédito personal, mis ahorros y mi cuenta de jubilación. Gerald no estuvo en esa reunión. Estaba en una obra. Redacté yo misma el acuerdo operativo de la sociedad limitada. 32 páginas. Me asigné el 60% de la propiedad porque yo era quien asumía cada $1 de riesgo financiero. Gerald recibió el 40%. Lo firmó un martes por la tarde, sin leerlo. Dijo: «Si lo escribiste tú, Fi, está bien». Guardé aquel acuerdo operativo en el cajón inferior del archivador metálico color beige de nuestra oficina en casa. Ha estado allí durante 35 años. Nadie abrió nunca ese cajón excepto yo. Con el paso de las décadas, se fue formando una historia. Gerald era el constructor. Gerald era la cara visible. Gerald estrechaba manos, iba a las obras y posaba para las fotos en las inauguraciones. Yo hacía todo lo demás. Finanzas, contratos, avales, cumplimiento normativo, nóminas, seguros, contrataciones. Todo lo que mantenía las luces encendidas. Su madre, Brenda, lo convirtió en dogma. En cada acción de gracias, en cada Navidad, en cada evento de la empresa, mi Gerald levantó esa empresa de la nada. Fiona se encarga del papeleo. Debí haber prestado atención a quien leía los documentos que yo escribía. Nadie lo hacía. Y debí haber corregido la historia, pero pensé que el amor significaba que se darían cuenta por sí solos. No lo hicieron. Hace 6 meses, en octubre, estaba haciendo lo que siempre hago al final de cada trimestre. Revisar los libros de la empresa línea por línea, como llevo haciendo desde 1994. Página 14 del informe de gastos, una partida, honorarios de consultoría, Rowan Creative Solutions. $13,400 mensuales durante 14 meses seguidos. No reconocía el nombre. Rowan Creative Solutions LLC, registrada en Virginia 8 meses después de que Tiffany Rowan fuera contratada como nuestra secretaria. Me quedé sentada en mi escritorio durante mucho tiempo. Luego levanté el teléfono y llamé a Ruth Callahan, una abogada de divorcios en Richmond especializada en disputas de propiedad empresarial. $450 la hora. Pagué la provisión de fondos esa misma tarde. No confronté a Gerald. No lloré. Fui al supermercado. Preparé estofado. Puse la mesa para 2 y esperé a que volviera a casa y me mintiera a la cara, que fue exactamente lo que hizo, porque eso es lo que Gerald mejor sabe hacer cuando cree que nadie está comprobando nada.
Avancemos hasta abril. Gerald me sentó en el salón, todavía con su polo de golf del club, y dijo: Fiona, merezco ser feliz. Tiffany cree en mí. Quiero el divorcio. Yo dije: lo entiendo, Gerald. Me miró fijamente. Creo que esperaba lágrimas, súplicas o un plato estrellado contra la pared. En su lugar obtuvo a una mujer enjuagando su taza de café y dejándola en el escurridor. Craig vino esa misma noche. Mi propio hijo, de 35 años, vicepresidente de ventas en la empresa que yo construí, se sentó en la mesa de mi cocina y lo dijo: no lo compliques, mamá. Papá tiene el dinero. Me sequé las manos con el paño de cocina. Lo doblé. Lo dejé sobre la encimera y no dije nada. Gerald se movió rápido. En menos de una semana, ya vivía en la casa modelo de la empresa con Tiffany. Sábanas nuevas, toallas nuevas, una botella de champán sobre la encimera, cargada a la tarjeta de la empresa. Craig organizó una reunión familiar en su casa. Invitó a Gerald. Invitó a Nora, nuestra hija menor. A mí no me invitó. Nora me llamó después. Fue cuidadosa. Mamá, os quiero a los dos, pero Craig dice que tenemos que pensar en el negocio. Le dije que lo entendía. Y lo entendía. Entendía exactamente lo que estaba ocurriendo. El abogado de Gerald envió la demanda de divorcio el lunes siguiente. Las exigencias parecían ficción. La casa, el 50% de su empresa y una pensión compensatoria pagada por mí, alegando que yo había ganado menos durante el matrimonio. Gerald firmó la demanda con su bolígrafo dorado, el que le había regalado Hank Morrison después del proyecto del Morrison Center en 2004. Gerald llevaba ese bolígrafo en el bolsillo del pecho como una medalla. Nunca supo que fui yo quien consiguió a ese cliente. En la iglesia, aquel domingo, Gerald le dijo a la congregación que nos habíamos distanciado. Dijo que yo no podía soportar su éxito. La gente asentía. Siempre habían visto a Gerald al frente de la sala y asumían que él era el motor. Así funciona cuando eres la persona silenciosa. La gente rellena la historia por sí sola. Brenda me llamó un miércoles por la tarde. Querida, deberías aceptar lo que Gerald te ofrece. Tuviste suerte de tenerlo. No todos los hombres habrían permitido que ayudaras en su negocio. La escuché. Le agradecí la llamada. Luego abrí mis extractos bancarios y confirmé lo que ya sabía. La residencia asistida de Brenda, $4,200 al mes, se había pagado desde mi cuenta personal durante 6 años. No desde la de Gerald. Desde la mía. Siempre había sido desde la mía. Tiffany no perdió el tiempo. Para la segunda semana, había redecorado mi antiguo despacho en Sellers Construcción. Escritorio nuevo, lacado en blanco, $1,200. Silla nueva, ergonómica de malla, $800. Una placa de latón en la puerta. Tiffany Rowan, administradora ejecutiva. Empezó a asistir a reuniones con clientes junto a Gerald. Se presentaba como la socia de Gerald. Llevaba una americana color crema y una carpeta de cuero que había pedido del mismo catálogo que la mía, aunque ella no lo sabía. Un martes, Dave Kowalski, nuestro jefe de obra, 25 años en la empresa, me llamó a casa. Dave mide 1,93 m. Está construido como un pilote de puente y jamás ha levantado la voz. Señora Sellers, aquí hay algo que no va bien. Su voz era baja. Esa mujer firmó ayer un pedido de suministros. Usó el bolígrafo dorado del señor Sellers y su autoridad. Ella no tiene derecho de firma. Lo sé, Dave. Está hablando de cambiar la marca, de quitar Sellers y poner Gerald Construcción. Gracias, Dave. Aprecio que me hayas llamado. Hizo una pausa. Señora, ¿qué quiere que haga? Nada todavía. Solo sigue trabajando. Craig no fue mejor. Recibió a Tiffany como si la hubieran ascendido. Es bueno tener energía nueva por aquí, le dijo al personal. Mi hijo, de pie en el edificio que yo financié, respaldando a la mujer a la que mi marido estaba pagando con dinero de la empresa. Mientras tanto, Ruth recibió el informe de contabilidad forense terminado por el contador público que había contratado.
$300 la hora, 2 meses de trabajo, cada recibo rastreado. Total de fondos desviados de Sellers Construction Arouen Creative Solutions LLC. $187.423 en 14 meses, clasificados como honorarios de consultoría y suministros de oficina. No había consultores. No había suministros. Tiffany quería tirar mi archivador, el que tenía el acuerdo operativo en el cajón inferior. Casi me reí. Me reuní con Ruth un martes en su oficina del centro. Tenía el expediente extendido sobre la mesa de conferencias. Acuerdo operativo, documentos bancarios, informe forense, calendario de avales, lista de clientes. Ruth tiene 58 años. Mandíbula marcada, gafas de lectura colgadas de una cadena y la costumbre de golpear la mesa con el bolígrafo cuando está pensando. Me miró por encima de aquellas gafas y dijo: Fiona, en 22 años de práctica, nunca he visto a alguien poseer tanto de su propia empresa y no saberlo. Hizo una pausa. Corrección. Tu marido no lo sabía. Lo revisamos pieza por pieza. El acuerdo operativo, 60-40, derechos de miembro gestor para mí. La garantía bancaria. La línea de crédito de la empresa de $1.800.000 garantizada personalmente por mí. El nombre de Gerald no estaba en esa garantía. Su puntuación crediticia no habría calificado. El aval de cumplimiento. Ese era el punto de presión. La capacidad de aval de Sellers Construction, $8 millones. La licencia para licitar proyectos públicos, que representaban el 70% de los ingresos, estaba garantizada por mis activos personales. Mi casa, mi cuenta de jubilación, mi crédito. El aval se renovaba cada octubre. La renovación anual requería mi firma. Cada año durante 35 años, lo firmé. Cada año. Gerald nunca se dio cuenta. La renovación de este año vencía el 15 de octubre, dentro de 3 semanas. Si yo no firmaba, la capacidad de aval de la empresa caía a cero. Sin proyectos públicos, sin trabajos del condado, sin contratos estatales, el 70% de los ingresos desaparecía. También revisé los contratos con clientes. La mayoría estaban firmados por mí como miembro gestor. Tenía relaciones personales con cada cliente importante, construidas durante décadas devolviendo llamadas, resolviendo problemas y entregando a tiempo. Escribí una carta a Hank Morrison, cuidadosa, profesional y basada en hechos. Le informé de que me apartaba de la empresa y le sugerí que revisara los términos de su contrato. 3 semanas. Tenía 3 semanas hasta la renovación del aval y tenía 35 años de recibos. El abogado de Gerald envió una carta la semana siguiente. Gerald quería comprar lo que él llamaba la participación minoritaria de Fiona en la empresa. La oferta, $200.000. $200.000 por el 60% de una empresa de 12 millones. Esos son $7.200.000 sobre el papel. Gerald ofrecía menos de 3 centavos por dólar. Craig me llamó esa misma tarde. Mamá, papá está siendo generoso. Acepta los 200.000 y sigue adelante. Empieza de nuevo. Craig, ¿has leído el acuerdo operativo? ¿El qué? El acuerdo operativo. El documento legal fundacional de Sellers Construction LLC. El documento que define quién posee qué. Mamá, papá dirige la empresa. Todo el mundo lo sabe. Craig, te quiero. Pero deberías leer el acuerdo operativo antes de decirme cuánto valgo. Él se rió. Yo no. Gerald presentó una moción ante el tribunal para dejarme fuera de las decisiones de la empresa, alegando que yo no estaba involucrada en las operaciones. Su abogado argumentó que Fiona Sellers era una inversora pasiva sin papel operativo. ¿Pasiva? 35 años firmando cada contrato, gestionando cada dólar, asegurando cada aval. ¿Pasiva? Ese sábado, Gerald organizó una barbacoa de empresa en la casa modelo. Hamburguesas, cerveza, un DJ poniendo música country en el jardín. Presentó a Tiffany al personal como la nueva cara de Sellers Construction. Tiffany llevaba un vestido de verano y repartía tarjetas de visita que había mandado imprimir. Tiffany Rowan, socia ejecutiva.
Dave Kowalski no asistió. Tampoco lo hicieron otros 4 empleados veteranos que llevaban en la empresa desde los años 90. Ellos recordaban quién los llamaba cuando sus hijos estaban enfermos, quién aprobaba sus horas extra, quién firmaba sus bonificaciones de Navidad. Gerald no notó quién faltaba. Nunca lo hacía. Nora condujo 2 horas desde Charlottesville un sábado por la tarde. Trajo comida, pollo, arroz, judías verdes y una botella de vino blanco. Preparó la cena en mi cocina mientras yo estaba sentada en la mesa, y no me preguntó cómo me sentía, cosa que agradecí. Simplemente cocinó. Después de cenar, dejó el tenedor y me miró. Mamá, Craig no para de decir que papá construyó la empresa. ¿Es verdad? No respondí directamente. Dije, Nora, cuando tenías 12 años, ¿quién condujo hasta la oficina de avales a medianoche para presentar los documentos que mantuvieron vivo el proyecto del puente Harrison? Tú. ¿Y quién recibió el crédito en la cena de la empresa? Se quedó callada durante mucho tiempo. Papá. Y cuando el banco llamó a las 6 de la mañana porque faltaba dinero para el pago trimestral, ¿quién contestó? Tú. ¿Y quién jugó al golf con los clientes al día siguiente y les dijo que todo estaba bajo control? Papá. No insistí más. Recogí los platos. Nora los secó. Nos quedamos lado a lado junto al fregadero como habíamos hecho 1000 veces antes, y ella estaba en silencio, y yo la dejé estar. Llamó a Craig a la mañana siguiente. Lo sé porque me lo contó después. ¿Has mirado de verdad los documentos de la empresa?, le preguntó. Nora, no te metas. Esto es negocio. Es familia, Craig. Es lo mismo. Nora se fue a las 9 aquella noche. Me abrazó en la puerta con fuerza, como cuando era niña y no quería ir al colegio. Luego dijo algo que no esperaba. Mamá, ¿dónde guardas los papeles de la empresa? Le dije, en el cajón inferior, en el archivador beige. Faltaban 2 semanas para la renovación del aval. Gerald todavía pensaba que había ganado. Gerald le dijo a Craig que se encargara de tu madre. Esas fueron sus palabras. Encargarse. Como si yo fuera una queja de un cliente. Como si yo fuera una partida que había que resolver. Craig me llamó todos los días esa semana. Lunes, mamá, la oferta es justa. Acéptala. Martes, mamá, no alargues esto. Miércoles, mamá, piensa en los nietos. El jueves no llamó. Envió un mensaje. Papá dice que esta es su oferta final. Brenda envió una nota escrita a mano. Papel de carta Palmer, tinta azul, la misma letra cursiva cuidadosa que usaba para escribir las notas de excusa de Gerald en la escuela primaria. Una buena esposa no hace quedar en ridículo a su marido. Acepta lo que Gerald te ofrece y conserva tu dignidad, querida. Puse la nota en el expediente. Ruth la querría. Gerald cambió las cerraduras de mi antiguo despacho en la empresa. Mi placa, la que decía Fiona Sellers, miembro gestor, estaba en el contenedor detrás del edificio. Dave la sacó y me la trajo en una bolsa de papel. La puse en la estantería de mi oficina en casa, junto al archivador. El sábado por la noche, Gerald publicó una foto en Facebook. Él y Tiffany, Craig y su esposa, los nietos en el sofá. Texto, nuevo capítulo, #bendecido. 412 me gusta. La comunidad respondió como responden las comunidades. Se pusieron del lado de la persona que podían ver. Gerald era la cara visible. Gerald era el apretón de manos. Gerald era quien aparecía en el Rotary y pagaba una ronda en el pub. Yo era la mujer detrás del escritorio, invisible. Mi amiga Diane llamó. Fiona, vi la publicación. ¿Estás bien? Estoy ocupada, Diane. Te llamaré después de octubre. Después de octubre. Después de octubre. Ella no sabía qué significaba eso, pero yo sí. Y en 12 días, Gerald también lo sabría. El mayor error de Tiffany no fue acostarse con mi marido. Su mayor error fue pensar que la autoridad venía de la cercanía. 3 semanas después de que Gerald me dejara,
Tiffany firmó un pedido de materiales de $340.000 con Pacific Supply. Usó el nombre de Gerald. Escribió socia ejecutiva debajo de su firma. La orden de compra llegó a contabilidad. Lo que quedaba de contabilidad ahora que yo ya no estaba. Y alguien la procesó sin comprobar. Luego envió un correo a toda la empresa. Lo tengo guardado. Lo imprimí y lo metí en el expediente, como todo lo demás. Cambios emocionantes por delante. Como socia de Gerald en la vida y en los negocios, estoy encantada de anunciar una nueva dirección para la empresa. Marca renovada, energía nueva, una visión audaz. Estad atentos al lanzamiento de la nueva marca Gerald Construction el 5 de noviembre. Gerald Construction. Estaba cambiándole el nombre a mi empresa, la empresa que financié con mi crédito, avalé con mis activos y construí con 35 años de llamadas a medianoche y hojas de cálculo a las 6 de la mañana. Dave me reenvió el correo en menos de 4 minutos. Señora Sayers, tiene que ver esto. Lo leí 2 veces. Luego abrí el acuerdo operativo. Sección 5.3. Ningún miembro o empleado podrá celebrar contratos superiores a $50.000 sin la aprobación por escrito del miembro gestor. Esa era yo. Sección 8.1. El nombre de la empresa, la marca y la identidad pública solo podrán modificarse por voto unánime de todos los miembros. Gerald no había votado. Yo, desde luego, tampoco. Cada acción no autorizada que Tiffany tomaba, cada pedido de suministros, cada correo, cada tarjeta de visita que imprimía, era otro incumplimiento del acuerdo operativo, otra línea en el expediente de Ruth, otro documento probatorio para el juez. Imprimí el correo y lo añadí a la carpeta. Ruth lo necesitaría, y Tiffany aprendería pronto que los cambios emocionantes requerían la firma de la propietaria mayoritaria. Ahora quiero hacer una pausa aquí, porque lo que voy a contaros cambió todo. Si alguna vez has sido la persona que mantiene todo en pie mientras alguien más se lleva el crédito, necesito que dejes un comentario ahora mismo. Yo era la base. Y suscríbete para no perderte lo que ocurre después. Déjame llevarte atrás. 1996, nuestro primer gran proyecto. Un centro comercial de tiendas en Henrico County, $2.100.000. Gerald hizo una oferta demasiado baja. Llegó a casa pálido y dijo que perderíamos $40.000 solo en materiales. Me senté en la mesa de la cocina aquella noche, rehice los números hasta las 2 de la mañana, encontré el margen y conduje a la oficina de avales al día siguiente para aumentar nuestra garantía. El agente de avales no quiso tratar con Gerald. Su crédito era demasiado débil. Yo firmé la garantía personal. Mi nombre, mi riesgo. Gerald recibió la placa en la pared. 2003. Gerald quería expandirse al trabajo comercial. Proyectos más grandes, ofertas más grandes. El banco le dijo que no a Gerald. Sus finanzas personales eran un desastre. Yo entré en First National con mis declaraciones de impuestos, mi informe crediticio y un plan de negocio de 60 páginas. Aprobaron $1.200.000. Mi firma en el préstamo. El nombre de Gerald en el cartel de la entrada. 2011. El proyecto del puente Harrison. $2.800.000. El contrato más grande en la historia de la empresa. Gerald comprometió el mismo equipo en 3 trabajos a la vez. Estábamos perdiendo dinero a chorros. Yo renegocié los acuerdos con los subcontratistas, reestructuré el calendario de desembolsos y gestioné el presupuesto día a día durante 14 meses. Terminamos a tiempo y por debajo del presupuesto. Gerald dio un discurso en la cena de finalización y agradeció a su increíble equipo. Yo estaba sentada en la última fila. Cada préstamo, cada aval, cada contrato que llevó a Sayers Construction a ser una empresa de $12 millones. Mi firma está en ellos. No la de Gerald. La mía. 35 años construyendo, y ni una sola placa con mi nombre. Hank Morrison llamó un jueves por la tarde. Su voz era la misma que llevaba 22 años escuchando. Áspera, con acento de Virginia y directa como una plomada. Fiona, recibí tu carta. Me senté con ella un par de días antes de llamarte porque quería pensar antes de hablar. Que ya es más de lo que hace la mayoría de la gente.
Te lo agradezco, Hank. Quiero que sepas algo. Llevo 22 años haciendo negocios con Sellers Construction, y llevo 22 años haciendo negocios contigo, específicamente. El día que firmé aquel primer contrato fue porque tú me enviaste un presupuesto de proyecto detallado hasta el último centavo. Gerald me llevó a comer. Tú me enviaste números en los que podía confiar. Gracias. La semana pasada Gerald me llamó, me llevó a comer otra vez y trajo a esa mujer, la secretaria. Tiffany. La presentó como su socia en una comida de negocios. Le di la mano, sonreí y pasé todo el camino de vuelta a casa pensando en ti. Me quedé en silencio. Fiona, ¿qué está pasando realmente? Hank, sabré más después del 15 de octubre. Hizo una pausa. Hank Morrison era un hombre que entendía los calendarios. 22 años en desarrollo inmobiliario. Sabía lo que octubre significaba para los avales. 15 de octubre, repitió. Es la renovación del aval. Sí. Fiona, lo que necesites. No me voy a ninguna parte. Pero necesito saberlo. ¿Estoy haciendo negocios con la empresa de Gerald o siempre estuve haciendo negocios con la tuya? Lee tu contrato, Hank. Mira quién lo firmó. Se quedó callado 5 segundos. Estaré en contacto. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa, miré el calendario de la pared. 15 de octubre, faltaban 9 días, y Gerald todavía no había leído ni un solo documento. Nora vino mientras yo estaba en la oficina de Ruth. Me lo contó después, paso a paso, como yo le enseñé a contar una historia, con detalles, en orden y sin dejar nada fuera. Usó su llave, atravesó la cocina, bajó por el pasillo hasta la oficina de casa. La habitación estaba igual que siempre. Mi escritorio junto a la ventana, la impresora en la esquina y el archivador metálico color beige contra la pared, como había estado durante 35 años. Abrió el cajón inferior. Se deslizó suavemente sobre sus guías, como siempre, porque yo las aceitaba una vez al año. Dentro había una carpeta expansible marrón etiquetada con mi letra, documentos de constitución de Sellers Construction LLC. Nora sacó el acuerdo operativo. 32 páginas, fechado el 14 de marzo de 1994. Pasó a la página 4, sección 3.1, participaciones de propiedad de los miembros. Fiona M. Sellers, 60%. Gerald R. Sellers, 40%. Le temblaban las manos. Siguió leyendo, sección 7.2. Ninguna transferencia de participación societaria será válida sin el consentimiento escrito del miembro mayoritario. Sección 9.1. La miembro gestora, Fiona M. Sellers, tendrá autoridad exclusiva sobre instrumentos financieros, relaciones bancarias y acuerdos de aval. Me llamó a la oficina de Ruth. Salí al pasillo para contestar. Mamá. Su voz era débil. Lo he leído. Lo he leído todo. Lo sé, cariño. Papá no es dueño de esta empresa. Lo eres tú. Yo la construí, Nora. Solo dejé que él pensara que era suya porque lo amaba. Craig lo sabe. Craig nunca preguntó. Estaba llorando en silencio, como lloro yo, sin ruido, solo respirando. Mamá, ¿por qué nunca dijiste nada? Me apoyé contra la pared del pasillo y cerré los ojos. Porque pensé que el amor significaba que se darían cuenta. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego, yo me doy cuenta, mamá. Ahora me doy cuenta. Le di las gracias. Volví al despacho de Ruth y seguí planificando. Nora llamó a Craig esa noche. Yo no estaba en la llamada, pero Nora me contó cada palabra, y Nora no parafrasea, cita. Craig, ¿has leído el acuerdo operativo? ¿Qué acuerdo operativo? El documento legal fundacional de la empresa en la que trabajas. El que dice quién posee qué. Nora, papá dirige la empresa. Mamá posee el 60%. Está por escrito. Ha estado en el archivador durante 35 años. Craig se rió. Me dijeron que fue una risa larga,
despectiva, de esas que Gerald suelta cuando alguien lo cuestiona. Craig la aprendió de pequeño. Eso es ridículo. Mamá era la contable. Era la propietaria mayoritaria, la miembro gestora y la garante personal de cada aval que tiene la empresa. Nora, tú no entiendes de negocios. Craig, eres el vicepresidente de ventas y nunca has leído el documento fundacional de tu propia empresa. ¿Quién no entiende de negocios? Él colgó y llamó a Gerald. Gerald le dijo lo que Gerald le dice a todo el mundo. Tu madre puso su nombre en algunas cosas al principio. No significa nada. Es solo administrativo. Craig llamó a Nora de vuelta, aliviado. Papá dice que es solo papeleo. La voz de Nora se volvió plana. Craig, es un acuerdo operativo legalmente vinculante registrado en el estado de Virginia. Solo papeleo es como se pierde todo. Nora, eres profesora. Entiendo cómo funciona leer, Craig. Inténtalo. Colgó. Craig no lo leyó. Gerald no lo leyó. Tuvieron 35 años para abrir aquel archivador. Tuvieron 2 advertencias directas en 2 días y aún así decidieron que la mujer que lo escribió era solo la contable. La mujer que firmó cada aval. La mujer que garantizó cada dólar. No lo compliques, había dicho Craig. El desastre ya estaba hecho. Él simplemente no miró. 15 de octubre, miércoles. Cielo encapotado. Una de esas mañanas de otoño en Virginia en las que la luz entra plana y gris, y todo parece una fotografía. La documentación de renovación del aval llegó a mi domicilio, como cada año durante 35 años. Como miembro gestora, yo era el punto de contacto. El sobre era de Commonwealth Surety Group. Renovación estándar, formulario estándar, una línea de firma al final con mi nombre ya impreso. Fiona M. Sellers, garante personal. Durante 35 años, había firmado aquel formulario sin dudar, había cerrado el sobre, lo había enviado de vuelta, y la empresa conservaba su capacidad de aval de $8 millones un año más. Gerald nunca vio el formulario. Gerald no sabía realmente qué era la capacidad de aval. Solo sabía que la empresa podía licitar proyectos del gobierno y asumía que eso ocurría por sí solo, igual que asumía que todo ocurría por sí solo. Cogí un bolígrafo. No el bolígrafo dorado de Gerald. Un Bic azul normal del bote de mi escritorio. Miré el formulario durante mucho tiempo. Luego dejé el bolígrafo. Cogí el teléfono. Commonwealth Surety Group. ¿Con quién desea hablar? Soy Fiona Sellers. No voy a renovar el aval de Sellers Construction LLC. Silencio al otro lado. Luego, señora Sellers, ¿entiende que eso significa que la empresa pierde su capacidad de aval a partir del 1 de noviembre? Lo entiendo. Tendrá que presentar una confirmación por escrito. La tendrán en su oficina el viernes. Colgué. Llamé al banco después y hablé con el oficial de préstamos comerciales. Señora Sellers, sin su garantía personal, tendremos que revisar la situación crediticia de la empresa. El señor Sellers no. Hizo una pausa. No califica por sí solo. Lo sé. No grité. No lloré. Cogí aquel bolígrafo Bic azul y no firmé. Eso fue todo lo que hizo falta. Mientras yo le sacaba los cimientos de debajo, Gerald estaba redecorando. Él y Tiffany habían fijado el 5 de noviembre para el gran lanzamiento de la nueva marca. Nuevo nombre, Gerald Construction, construido sobre la excelencia. Tiffany había diseñado el logo ella misma. Usó Canva, lo cual lo dice todo. Nuevas tarjetas de visita, nuevo papel membretado, nuevo letrero para el edificio. Gerald le dijo a Craig durante una comida, cuando salga el divorcio, compraré la pequeña parte de tu madre y seremos libres. Borrón y cuenta nueva, marca nueva, tú como director ejecutivo. Craig encargó una placa, de latón personalizada. Craig Sellers, director ejecutivo. La guardó en el cajón de su escritorio, esperando. Gerald presentó una oferta para la renovación de un juzgado del condado por $3.800.000. Proyecto público, requería aval. Presentó la oferta el 20 de octubre.
5 días después de que yo rechazara la renovación del aval. No comprobó nada. Nunca comprobaba nada. Más tarde supe que Hank Morrison también había llamado a otros 2 clientes, Don Jameson de Jameson Properties y al responsable de compras del Consejo Escolar del Condado, y había mencionado casualmente que Fiona Sayers ya no estaba en la empresa. Gerald no sabía que 3 de sus empleados más veteranos habían actualizado sus currículums, ni que Dave Kowalski se coordinaba conmigo por mensaje de texto cada noche, manteniéndome informada sobre las operaciones. Gerald estaba construyendo castillos en noviembre mientras yo retiraba el suelo en octubre. Volvía a la casa modelo cada noche, se servía un bourbon y le hablaba a Tiffany del futuro, de la nueva marca, del proyecto del juzgado, de Craig como director ejecutivo. Tiffany sonreía y se servía una copa de vino. Más tarde supe que ya había elegido encimeras para una reforma de cocina. Él estaba encargando nuevas tarjetas de visita. Yo estaba desmontando toda su base financiera. 1 de noviembre. La carta llegó a Sayers Construction un viernes por la mañana en un sobre blanco estándar de Commonwealth Surety Group. La asistente de Gerald la abrió porque Gerald nunca abría su propio correo. La leyó 2 veces. Luego entró en el despacho de Gerald sin decir una palabra y la dejó sobre su escritorio. Aval no renovado con efecto desde el 1 de noviembre. Capacidad de aval. $0. Contacte con su agente local para opciones de restablecimiento. Gerald llamó a la compañía de avales a las 9:15. Se la hora porque Dave escuchaba desde el pasillo. Tiene que haber un error. No hay error, señor Sayers. La garante personal, la señora Fiona Sayers, rechazó la renovación. Ella no puede hacer eso. Señor, la garantía es personal y voluntaria. La señora Sayers está en su derecho. Colgó y llamó a su abogado. Imagino que esa conversación fue mal, porque 40 minutos después Gerald estaba de pie en el despacho de Craig con las venas del cuello marcadas. Ha retirado el aval. Craig levantó la vista del ordenador. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos licitar ningún proyecto avalado. Eso es. Craig palideció. Eso es el 70% de nuestro trabajo. Llama a tu madre. Arregla esto. Craig me llamó. El teléfono sonó 4 veces y saltó el buzón de voz. Volvió a llamar. Buzón de voz. Otra vez. Buzón de voz. Yo estaba en el despacho de Ruth revisando el orden del día de la reunión del consejo. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. Podía ver el nombre de Craig iluminando la pantalla a través del cristal. Ruth lo miró. Tu hijo. Mi hijo. Vas a contestar. Hoy no. Ese fue el primer dominó. Gerald pensó que era el único. Pasó el fin de semana llamando a compañías de avales, llamando a bancos, llamando a cualquiera que pudiera garantizar $8 millones en nombre de un hombre cuya esposa acababa de retirarse. Nadie dijo que sí. El abogado de Gerald presentó una moción de emergencia el lunes por la mañana. El argumento: Fiona Sayers actuaba de mala fe al retirar su garantía personal para dañar la empresa durante el proceso de divorcio. Quería que un juez me obligara a restablecer el aval. Ruth estaba preparada. Presentó una respuesta esa misma tarde, adjuntando el acuerdo operativo. El abogado de Gerald lo leyó en su despacho. Yo no estaba allí, pero Ruth me dijo después que recibió una llamada del abogado contrario a las 4:17 de la tarde. Sonaba, dijo ella, como un hombre que acababa de darse cuenta de que había construido su caso sobre arenas movedizas. Llamó a Gerald. Gerald, tenemos que hablar de este acuerdo operativo. ¿Qué pasa con él? Tu esposa posee el 60% de la empresa. Eso es imposible. Yo construí esa empresa. Firmaste este documento en 1994. Página 4, sección 3.1, lo indica claramente. No lo leí. Ella me decía que firmara cosas y yo las firmaba. Gerald, eso no es una defensa. La moción fue retirada a la mañana siguiente.
No puedes obligar a alguien a garantizar personalmente la deuda de una empresa de la que es propietaria mayoritaria cuando está ejerciendo sus derechos según el acuerdo operativo. Ruth me lo había explicado el primer día. Yo llevaba 6 meses esperando a que el abogado de Gerald se pusiera al día. Gerald condujo esa tarde hasta casa. No a la casa modelo con Tiffany. A nuestra casa. Mi casa. Fue a la oficina, abrió el archivador, cajón inferior. Sacó el acuerdo operativo. 32 páginas. Fechado el 14 de marzo de 1994. Su firma en la última página. El mismo garabato suelto y confiado que usaba para todo lo que no se molestaba en leer. Página 4, sección 3.1. Fiona M. Sellers, 60%. Se sentó en el suelo de aquella oficina, con el archivador todavía abierto detrás. 35 años. Había estado ahí mismo durante 35 años. Hank Morrison llamó a Gerald un martes. No oí la conversación, pero Hank me la contó después, palabra por palabra, porque Hank Morrison es el tipo de hombre que recuerda todo lo que dice y lo dice en serio. Gerald, he disfrutado trabajando con vuestra empresa durante 22 años. Pero mi contrato es con Fiona Sellers como miembro gestora. Sin ella, tengo que proteger mis proyectos. Hank, podemos arreglarlo. Comamos juntos. Déjame explicarlo. Gerald, siempre me has caído bien. Pero Fiona es la razón por la que me quedé. Mis edificios se terminaban a tiempo por ella. Mis presupuestos se mantenían por ella. No te estoy castigando. Estoy protegiendo mi inversión. Hank retiró formalmente $2.400.000 en contratos anuales. Aviso de 30 días según los términos del contrato. En una semana, 2 más lo siguieron. Don Jameson, de Jameson Properties, 800.000. El Consejo Escolar del Condado, 1.100.000. Ambos citaron la misma razón. Sus contratos eran con la miembro gestora. La miembro gestora se había ido. Éxodo total de clientes, $4.300.000 en ingresos anuales. Desaparecidos en 10 días. Los ingresos restantes de Gerald, aproximadamente $2.800.000, no eran suficientes para cubrir la nómina de 60 empleados, además de seguros, materiales, alquileres de equipos y la hipoteca del edificio de oficinas. En la oficina, Tiffany oyó a Gerald por teléfono perdiendo la cuenta de Jameson. Se quedó en la puerta de mi antiguo despacho, ahora el suyo, y lo vio caminar de un lado a otro, gritar y prometer cosas que no podía cumplir. Esa noche, Tiffany abrió su portátil y buscó en Google, patrimonio neto de Sellers Construction. Luego buscó, propiedad de Sellers Construction LLC. Después cerró el portátil y se quedó muy quieta. El bolígrafo dorado de Gerald estaba en la esquina de su escritorio. Lo cogió, lo miró y volvió a dejarlo. Después de eso dejó de usarlo. Craig abrió los libros por primera vez en su carrera un miércoles por la tarde, 3 días después de que Hank retirara sus contratos. La nómina vencía el viernes, quincenal, $340.000. La cuenta de la empresa tenía 280.000. Faltaban 60.000. Se sentó en la oficina de contabilidad, mi antiguo despacho antes de que Tiffany lo redecorara, y recorrió 35 años de registros. Cada partida, cada pago de impuestos, cada renovación de seguro, cada presentación de aval, cada ejecución de nómina. Mi letra en los márgenes, mis iniciales en cada aprobación, mi sistema, mi organización, mi trabajo. Me llamó a las 7 de la tarde. Su voz era distinta. La confianza de vendedor había desaparecido. Sonaba como un niño que había roto algo caro y no podía arreglarlo. Mamá, tienes que volver. La empresa no puede pagar la nómina. Craig, yo ya no trabajo allí. Tu padre dejó eso claro. Mamá, 60 personas van a perder sus trabajos. Entonces quizá tu padre debería haber leído el acuerdo operativo antes de llamarme solo la contable. Mamá, por favor. Craig, tú me dijiste que no lo complicara. No lo estoy complicando. Simplemente ya no voy a limpiarlo. La línea quedó en silencio.
Podía oírlo respirar. Mamá, no lo sabía. No sabía nada de esto. Lo sé, Craig. Ese es el problema. Colgó. Dejé el teléfono, me preparé una taza de té, manzanilla, me senté en la cocina y la bebí despacio. Craig volvió a su despacho. Abrió el cajón inferior de su escritorio. La placa de latón seguía allí. Craig Sayers, director ejecutivo. La cogió, la miró durante mucho tiempo y la volvió a dejar. Cerró el cajón con llave. Simplemente ya no voy a limpiarlo. Esa era la verdad. Llevaba 35 años limpiando los desastres de Gerald. Había terminado. Sé que algunos de vosotros estáis ahí pensando, Fiona, por favor, dime que tenías un plan. Lo tenía. Quiero que te suscribas y sigas escuchando, porque lo que ocurrió aquel viernes no lo vio venir nadie. Ni Gerald, ni Craig, ni Tiffany, ninguno de ellos. El jueves por la mañana fui a mi oficina de casa. El archivador beige esperaba en la esquina, como siempre. Abrí el cajón inferior y saqué el acuerdo operativo. Luego saqué el resto, los documentos originales del préstamo bancario de 1994, el historial de avales, 35 años de contratos firmados, el informe de contabilidad forense. Lo coloqué todo en una cartera de cuero marrón, la misma que llevé al First National Bank en 1994, cuando tenía 32 años, y convencí a un oficial de préstamos para que me entregara $2 millones. Gerald no. Gerald no estuvo en aquella reunión. Estaba en una obra, comiendo un sándwich en su camioneta, esperando a que yo llamara y dijera que habíamos conseguido el dinero. Llamé. Él lo celebró. Nunca preguntó cómo. Conduje hasta la oficina de Ruth. Pasamos 3 horas preparándonos. Ruth presentó la notificación de una reunión especial de miembros de Sayers Construction LLC. El aviso era obligatorio según la sección 11.2 del acuerdo operativo. La miembro gestora podía convocar una reunión especial con 48 horas de antelación. Nosotros habíamos dado 72. Propósito, tal como constaba en la notificación, revisión del cumplimiento del acuerdo operativo, auditoría financiera y decisiones de membresía. El aviso se envió a Gerald Sayers, miembro con el 40%, y se copió a Craig Sayers, empleado. Gerald lo recibió el jueves por la noche. Llamó a Craig de inmediato. ¿Qué demonios es una reunión especial de miembros? La voz de Craig era apenas un susurro. Papá, creo que mamá está convocando una reunión del consejo. Ella no puede hacer eso. Papá, ella es la miembro gestora. Lo he buscado. Puede hacerlo. La reunión estaba fijada para el viernes a las 10 de la mañana, y 6 horas después saldría el correo de nómina para 60 empleados. Gerald apareció en mi puerta el jueves por la noche a las 8:45. Sé la hora porque miré el reloj del microondas antes de abrir. Viejos hábitos. Parecía más pequeño. Es la única forma en que puedo describirlo. Gerald Sayers, 1,88 m, hombros anchos, el hombre que llenaba cada habitación en la que entraba. Parecía haber perdido 5 centímetros. Llevaba la camisa por fuera. La mandíbula se le movía como cuando intenta no gritar. Abrí la puerta. No lo invité a pasar. Fiona, tenemos que hablar. Cancela esta reunión. La reunión es mañana a las 10. Gerald. Puedes asistir. Eres miembro con el 40%. Fiona, esta es mi empresa. Gerald, pasé 35 años dejándote decir eso. No voy a discutir contigo esta noche. Si haces esto, destruirás todo lo que yo construí. Lo miré, de pie en el porche de la casa que compró mi historial crediticio, con la luz del porche marcándole sombras bajo los ojos. Tú nos destruiste hace 6 meses con $187,000 en facturas falsas de consultoría pagadas a tu novia. Yo solo estoy presentando los documentos. El color abandonó su rostro, todo, como si alguien hubiera desenchufado algo. ¿Cómo sabes? Soy contable, Gerald. Es lo que hago. Cerré la puerta, giré el pestillo y volví a la cocina. A través de la ventana podía ver su camioneta en la entrada.
Se quedó allí 45 minutos, motor apagado, faros apagados, simplemente sentado, mirando la casa en la que no vivía desde hacía 3 meses y que no era suya. Su teléfono se iluminó dentro de la cabina. Brenda llamaba. Lo sé porque contestó y pude oírlo por la ventana abierta. Mamá, creo que estoy en problemas. No digas tonterías, Gerald. Ella solo es una contable. Colgó, se quedó allí un rato más y luego se marchó. Viernes, 7 de la mañana. Me puse de pie frente a mi armario y me coloqué la americana azul marino, la misma que había llevado a cada reunión con bancos, a cada audiencia de avales, a cada negociación de contratos durante 35 años. Blusa blanca planchada, pantalones grises, tacones bajos, las gafas de lectura en el bolsillo del pecho. Cogí la cartera de cuero marrón de la mesa del comedor y revisé el contenido una vez más. Acuerdo operativo, informe de contabilidad forense, correspondencia bancaria, cartas de notificación a clientes, registros de renovación de avales, todo organizado por pestañas, todo en orden. Así es como trabajo. Así es como siempre he trabajado. Conduje hasta la oficina de Sellers Construction por primera vez en 3 meses. El edificio estaba en la Ruta 1, al sur de Richmond. Aparqué en el estacionamiento de visitantes, no en la plaza reservada que antes tenía mi nombre. Gerald la había pintado encima. Miré el letrero, letras doradas de casi 2 metros, iluminadas desde abajo. Sellers Construction. El nombre de Gerald en el edificio, mi nombre en cada documento dentro de él. Crucé la puerta principal, pasé junto a recepción, pasé junto al despacho de Tiffany. La placa todavía decía administradora ejecutiva. Tiffany estaba en su escritorio. Me miró por encima de su taza de café. Asentí. Buenos días, Tiffany. No respondió. Entré en la sala de conferencias, preparé la cartera y dispuse los documentos. A las 9:45, Gerald llegó con su abogado, un hombre llamado Bill Dexter, que cobraba $350 la hora y claramente había sido informado durante la noche. Craig ya estaba allí, sentado en la esquina, sudando a través de su camisa Oxford. Tiffany intentó seguir a Gerald. Ruth, de pie junto a la puerta, la detuvo. Esta reunión es solo para miembros de la sociedad limitada y sus abogados. Usted es empleada, señorita Roen. Gerald, diles que soy tu socia. Gerald no la miró. Tiffany, espera fuera. Su rostro se quebró, solo un poco, lo suficiente. Faltaban 6 horas para el correo de nómina. La cuenta de la empresa tenía $280.000. La nómina era de 340.000. 10 de la mañana. Sala de conferencias de Sellers Construction. Gerald y Bill Dexter a un lado. Craig al final de la mesa intentando desaparecer. Fiona y Ruth al otro lado. Ruth abrió una carpeta de cuero. Su voz era firme, profesional, como la mía. Esta es una reunión especial de Sellers Construction LLC convocada por la miembro gestora y propietaria mayoritaria, Fiona Sellers, conforme a la sección 11.2 del acuerdo operativo. Bill Dexter interrumpió de inmediato. Disputamos la caracterización de propietaria mayoritaria. Nuestro cliente. Ruth colocó el acuerdo operativo sobre la mesa, lo abrió en la página 4 y lo giró hacia Bill. Sección 3.1. Bill lo leyó. Su boca se abrió ligeramente, luego la cerró, luego cerró los ojos. Ruth esperó 3 segundos. Continuamos. Gerald se inclinó hacia adelante. Ese documento tiene 35 años. No. Y nunca ha sido modificado. La voz de Ruth no se elevó. Porque modificarlo requiere el consentimiento escrito de la miembro mayoritaria. Esa es la señora Sellers. Nunca se ha propuesto, solicitado ni ejecutado ninguna modificación. Este es el acuerdo operativo vigente y vinculante de Sellers Construction LLC. Gerald me miró. Por primera vez en 35 años de matrimonio, vi miedo en sus ojos. Le sostuve la mirada, firme, tranquila, como he mirado a cada banquero, cada agente de avales, cada cliente y cada subcontratista que alguna vez se sentó frente a mí.
No escondí nada, Gerald. Tú simplemente nunca miraste. El documento del archivador sobre la mesa. El bolígrafo dorado de Gerald en el bolsillo de su chaqueta. El reloj de la nómina corriendo hacia atrás. Ruth repasó los documentos uno por uno. Fue metódica. Fue minuciosa. Se estaba ganando cada dólar de sus 450 por hora. Documento 1. El acuerdo operativo de la LLC, ejecutado el 14 de marzo de 1994. Propiedad: Fiona M. Sellers, 60%. Gerald R. Sellers, 40%. Miembro gestora: Fiona M. Sellers. Lo colocó sobre la mesa. Gerald lo miraba como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Documento 2. Garantía personal para la línea de crédito de la empresa de $1.800.000 en First National Bank. Garante: Fiona M. Sellers. Aviso de retirada presentado el 16 de octubre. El banco está revisando la solvencia independiente del señor Sellers. Hizo una pausa. No califica. Documento 3. Historial de avales. Todos los avales de Sellers Construction LLC, $8 millones de capacidad, han sido garantizados personalmente por Fiona M. Sellers desde 1994. Renovación rechazada el 15 de octubre. Capacidad actual de aval: 0. Documento 4. Contratos de clientes. El 78% de los contratos activos fueron firmados por la señora Sellers como miembro gestora. Desde esta semana, clientes que representan $4.300.000 en ingresos anuales han presentado aviso de retirada. Documento 5. Ruth sostuvo este documento en alto. Informe de contabilidad forense preparado por Denton and Associates, contadores forenses certificados. Hallazgos: $187.423 desviados de Sellers Construction LLC a Rowan Creative Solutions LLC, una entidad propiedad de Tiffany Rowan, durante 14 meses, clasificados como honorarios de consultoría y suministros de oficina. No se prestaron servicios correspondientes. La sala quedó en silencio. El rostro de Craig estaba gris. Se volvió hacia Gerald. Papá, me dijiste que mamá tenía una pequeña parte. Dijiste que no significaba nada. Gerald se levantó. Su silla raspó contra el suelo. Esto es cosa suya. Está intentando destruir lo que yo construí. Yo permanecí sentada. Gerald estaba de pie, señalando, gritando. He notado que la persona que se pone de pie suele ser la que está perdiendo. Tu nombre está en él. Mi nombre está en cada documento dentro de él. Gerald golpeó la mesa de conferencias con ambas palmas. Los vasos de agua temblaron. Bill Dexter puso una mano en el brazo de Gerald. Gerald se apartó. Me tendiste una trampa. Llevas 35 años planeando esto. Entrelacé las manos sobre la mesa. Yo constituí la empresa, Gerald. Es distinto. La estructuré para proteger a la persona con mayor exposición financiera. Esa siempre fui yo. Se suponía que debías apoyarme. Ese era el trato. El trato está en la página 4 del documento que nunca leíste. Se volvió hacia Craig, desesperado ahora. Di algo. Haz algo. Craig miró a su padre, luego a mí, luego al informe forense sobre la mesa. Papá, ella posee el 60% y tú robaste $187.000 para dárselos a tu novia. ¿Qué quieres que diga? No fue robar, fue. Papá, basta. Gerald se detuvo. Se quedó en medio de la sala de conferencias, la misma sala donde yo había servido café en cada reunión con clientes durante 35 años, y miró alrededor, la mesa, la foto enmarcada en la pared de nuestro primer proyecto terminado, 1996. Gerald al frente sosteniendo una pala, yo al fondo sosteniendo el plano. Algo cambió en su rostro. Durante un segundo, solo uno, vi reconocimiento. No remordimiento, reconocimiento, como un hombre que mira un cuadro junto al que ha pasado todos los días y por fin ve lo que realmente representa. Luego se fue. Mi madre tenía razón sobre ti.
Agarró su abrigo del respaldo de la silla y salió. La puerta no se cerró de golpe. Hizo un clic suave, que fue peor. Bill Dexter recogió sus papeles, asintió hacia Ruth y lo siguió. Sin disculpa, sin admisión, solo Gerald siendo Gerald hasta el final. El bolígrafo dorado seguía en el bolsillo de su chaqueta. Nunca sabría que fui yo quien consiguió al cliente que se lo regaló. La sala de conferencias quedó en silencio. Esa clase de silencio que llega después de que algo se rompe. No con un estruendo, sino con una lenta cesión, como unos cimientos asentándose por última vez. Craig estaba sentado frente a mí. Tenía la corbata floja. Las manos planas sobre la mesa. Mamá. Tragó saliva. Dije que papá tenía el dinero. Lo dijiste. Me equivoqué. No te equivocaste porque fueras cruel, Craig. Te equivocaste porque nunca miraste. Ruth dijo, os dejaré un momento. Recogió sus archivos y salió, cerrando la puerta tras ella. Madre e hijo, solos en la sala de conferencias de la empresa que yo construí y que él nunca entendió. ¿Qué va a pasar con los 60 empleados?, preguntó. Ya he hablado con 3 contratistas que pueden absorber los proyectos actuales y retener a la mayor parte del equipo. Dave lo sabe. Lleva 2 semanas ayudándome a coordinarlo. Craig me miró fijamente. ¿Planificaste algo para los empleados? Craig, yo siempre planificaba para los empleados. Ese era mi trabajo. Siempre fue mi trabajo. Puso la cabeza entre las manos. No emitió ningún sonido. Sus hombros se movieron y respiraba de forma irregular, pero no hizo ruido. Supongo que esa es la forma Sayers. Nos rompemos en silencio. No lo consolé. No extendí la mano sobre la mesa. Me senté con él, y eso fue suficiente. No lo compliques, había dicho 6 meses antes en la mesa de mi cocina. No fue complicado. Fue preciso. Fueron 35 años de precisión. 35 años guardando cada recibo, archivando cada documento, leyendo cada contrato. El desmantelamiento más organizado en la historia de Sayers Construcción. 3 en punto. El correo de nómina salió a 60 empleados. Automático, como cualquier otro viernes, pero ese viernes la cuenta estaba corta. Faltaban $60,000. Todos los empleados lo vieron. El lunes por la mañana, la oferta para la renovación del juzgado, $3,800,000, la joya de Gerald, fue rechazada. Motivo: sin capacidad de aval. El nombre de Gerald estaba en la oferta. Mi nombre debía estar en el aval. No estaba. El banco llamó a las 9 de la mañana. Sin mi garantía personal, la línea de crédito de $1,800,000 quedaba congelada pendiente de revisión. Puntuación crediticia personal de Gerald, 640. Umbral mínimo para una garantía de ese tamaño, 720. Insuficiente. 3 clientes más llamaron esa semana. Todos hicieron la misma pregunta: ¿dónde está Fiona? Gerald no tenía una respuesta que quisieran oír. Tiffany apareció en la oficina el martes. No fue a su escritorio. Fue al cuarto de suministros, cogió una caja y empacó sus cosas. Neceser de maquillaje, marcos de fotos, la placa que decía «Administradora ejecutiva». Dejó el bolígrafo dorado de Gerald en la esquina del escritorio. No se lo llevó. No se despidió de Gerald. Simplemente salió hacia su coche, cargó la caja en el maletero y condujo hasta su apartamento. Para la hora de comer, ya se había ido. Había calculado su inversión y decidió que era una pérdida. Mujer lista. Inversión equivocada. Dave envió un correo a toda la empresa esa tarde. Para quienes preguntan, la señora Sayers ha organizado planes de transición para todos los proyectos actuales. Detalles y reuniones individuales esta semana. 60 empleados se lo reenviaron entre ellos. La narrativa cambió. Espera. ¿Ella construyó esto? El periódico local publicó una historia en la sección de negocios. Sayers Construcción afronta una sacudida financiera tras una disputa de propiedad.
Gerald se sentó en su camioneta en el estacionamiento de la empresa aquella noche. Motor apagado. Mirando el edificio con su nombre en letras doradas. Craig me contó después que Gerald llamó a Brenda desde el estacionamiento esa noche. Gerald, solo discúlpate con ella. A las mujeres les gusta oír un lo siento. Mamá, ella es dueña de la empresa. Siempre lo fue. Eso es ridículo. Ella solo era la contable. Algunas personas nunca aprenden. Solo se vuelven más ruidosas. Me gustaría decirte que Gerald me llamó aquella noche, que se sentó en la mesa de la cocina y dijo que lo sentía, y que lo entendía. Pero Gerald es Gerald. Se sentó en su camioneta, en el estacionamiento vacío, hasta que oscureció. Lo sé porque Dave lo vio en la cámara de seguridad y me envió un mensaje. Gerald no estaba haciendo nada. Solo sentado. Mirando el edificio. Creo que recordaba 1994. El día que salí del First National Bank con la cartera de cuero marrón, sonriendo. Conseguimos el préstamo, Gerald. Me levantó en brazos y me hizo girar en el estacionamiento. Dijo, lo hicimos. En ese momento lo decía en serio. Lo creo. En 1994, quería decir nosotros. No sé cuándo nosotros se convirtió en yo. Cuando Fiona y Gerald se convirtieron en Gerald. Cuando la mujer que consiguió el préstamo, escribió el contrato y construyó el sistema se convirtió en la contable. Ocurrió lentamente. Ocurrió por completo. Y Gerald no se dio cuenta porque Gerald nunca fue quien prestaba atención. Condujo hasta una cafetería de la Ruta 1, pidió café y se sentó solo en una cabina junto a la ventana. No me llamó. No se disculpó. No podía. Algunas personas solo pueden ver lo que ya han decidido creer. Brenda no le facturó nada más. El divorcio se finalizó en febrero. Ruth se ganó cada centavo. El acuerdo. Conservé mi 60% de propiedad de Sellers Construction LLC. El 40% de Gerald fue valorado en $4.800.000 sobre el papel, pero reducido por los $187.000 de fondos malversados, más los honorarios legales de Ruth, más los costes de la contabilidad forense. Neto para Gerald, $3.100.000 sobre el papel. Pero el papel y la realidad son cosas distintas. La empresa sin mí, sin mi capacidad de aval, mi garantía bancaria, mis relaciones con clientes, mi gestión operativa, valía una fracción de su valoración. Gerald no podía operarla. No podía avalar proyectos. No podía conseguir crédito. No podía retener clientes. Vendió su participación del 40% a un contratista regional de Norfolk por $1.900.000, por debajo del mercado, desesperado. Craig perdió su puesto de vicepresidente. Sin empresa, sin título. Aceptó un trabajo de ventas en un distribuidor de materiales de construcción, $72.000 al año. Sin camioneta de empresa, sin cuenta de gastos, sin placa de latón. Tiffany ya estaba en Charlotte. Actualizó su LinkedIn, eliminó toda referencia a Sellers Construction y puso su título como consultora independiente. No miró atrás. Nunca estaba mirando a Gerald. Miraba lo que creía que Gerald tenía. Las facturas de la residencia asistida de Brenda, $4.200 al mes, seguí pagándolas. No se lo dije a Brenda. No se lo dije a Gerald. Algunas cosas se hacen porque son correctas, no porque vayan a ser vistas. La empresa que Gerald construyó valía 12 millones conmigo y 1.900.000 sin mí. Eso no es venganza. Eso es aritmética. 6 meses después del divorcio, alquilé una pequeña oficina encima de una cafetería en Main Street, en el centro de Richmond. Una habitación, buena luz, un escritorio junto a la ventana, sin letras doradas en el edificio, solo una placa de latón junto a la puerta, Sellers Consulting. Ayudo a mujeres propietarias de negocios a estructurar bien sus empresas. Acuerdos operativos, documentación de propiedad, protecciones financieras, las cosas que nadie lee hasta que es demasiado tarde. Mi primera clienta fue una mujer llamada Laura, cuyo marido quería echarla de la panadería que tenían juntos. Se sentó frente a mí, con las manos temblando, y dijo,
Él dice que solo soy la panadera. Abrí mi cartera de cuero marrón, tomé notas y le dije que me trajera sus documentos de la LLC. Nora viene todos los domingos. Cocinamos juntas, normalmente algo sencillo. Pollo con arroz, una ensalada, una copa de vino. No hablamos de Gerald. Craig llamó una vez, 6 meses después del divorcio. La conversación fue incómoda y breve. Mamá, lo siento. Debí haber mirado. Lo sé, Craig. Date tiempo. Dave Kowalski envió flores en el aniversario de la fundación de la empresa. La tarjeta decía, para la verdadera constructora. La puse en la estantería junto a mi antigua placa. El archivador beige está en la esquina de mi nueva oficina, cajón inferior, el acuerdo operativo original. No lo guardo como trofeo, sino como recordatorio. Mi hijo me dijo que no lo complicara. Tenía razón en una cosa. No hacía falta ningún caos. La verdad estaba en el archivador. Había estado allí durante 35 años. No necesitaba gritar, ni llorar, ni suplicar. Solo necesitaba que por fin leyeran lo que yo escribí. Pasé 35 años siendo los cimientos, y cuando los cimientos se marcharon, el edificio se vino abajo. Eso no es venganza. Eso es física. No lo compliques. Tú simplemente nunca miraste. Mi nombre está en cada documento dentro de él. 3 frases. 35 años. Este es mi límite, y es el único que importa. No necesito que nadie vea mi trabajo para que importe, pero nunca más permitiré que alguien construya su nombre sobre mi esfuerzo y lo llame suyo. Nunca más. Jamás. Última hora de la tarde. Mi oficina encima de la cafetería. La luz entra por la ventana en largas franjas ámbar sobre mi escritorio. El archivador beige está en la esquina. La cartera de cuero marrón está abierta junto a mi teclado. Suena mi teléfono. Una nueva clienta, otra mujer con una historia. Contesto. Sayers Consulting. ¿En qué puedo ayudarle? Ella empieza a hablar. Yo escucho. Tomo notas con un bolígrafo Bic azul. Nada dorado, nada llamativo, solo un bolígrafo que funciona. Y comienzo. Esta es mi historia. 35 años construyendo. 6 meses planeando. 72 horas que lo cambiaron todo. Si esto te recordó que debes leer la letra pequeña de tu propia vida, hazlo hoy. Comparte esto con una mujer que necesite escucharlo. Suscríbete y nos vemos la próxima vez.